¿Qué factores favorecen el desarrollo de enfermedades? Dentro de los factores tenemos a las drogas, que son sustancias que introducidas al organismo pueden afectar al sistema nervioso, ya que éstas producen dependencia, que es un conjunto de reacciones que crean necesidades por consumir más drogas, crean tolerancia, donde el organismo se adapta y pide más dosis de estas drogas que uno puede estar consumiendo. Otro de los factores es el alcohol. El alcohol, que es una sustancia que produce depresión del sistema nervioso, ¿no? Produce euforia, produce desinhibición, produce somnolencia y produce también depresión. Todo esto dependiendo de la cantidad de alcohol que uno está consumiendo. Esto también produce dependencia. Este consumo por el alcohol no se cura, ya que su abuso produce enfermedades digestivas y también psicológicas. En cambio, el tabaco, que es otro factor, ¿no? Aquí lo que se produce es el humo, y el humo produce sustancias tóxicas como el alquitrán, la nicotina y el anhídrido carbónico. El tabaco también produce enfermedades como las enfermedades pulmonares, enfermedades de la laringe, del estómago y también enfermedades cardiovasculares. La esperanza de vida de una persona que fuma o consume tabaco es reducida de 15 a 20 años. Dentro de los otros factores que favorecen el desarrollo de enfermedades tenemos a los fármacos. Los fármacos que son medicamentos que son para mitigar o atenuar síntomas y enfermedades pueden producir el desarrollo de enfermedades. Estas sustancias son de uso y control médico, así como también del farmacéutico. Por ejemplo, existe el abuso de la anfetamina, de los barbitúricos, de los analgésicos narcóticos como la morfina y metadona, etcétera. Estos fármacos y su abuso desarrollan, ¿no?, las enfermedades. Otro factor tenemos a las sustancias psicotrópicas como el cannabis sativa, de cuyas hojas se elaboran la marihuana, el hachís o el porro. La heroína, como el polvo blanco, que está disuelto y se inyecta a la vena directamente. La cocaína, que se obtenía a partir de la hoja de coca. Las drogas sintéticas o conjunto de sustancias que sintetizan. Y también el éxtasis, que se suele vender como pastillas en las reuniones sociales de los jóvenes. ¿Qué reflexiones podemos entregar acerca del abuso de estos factores? Estos factores que desarrollan nuestras enfermedades como las sustancias psicotrópicas, los fármacos, el alcohol, pueden dañar nuestras vidas, pueden dañar nuestro organismo, rompen nuestras relaciones sociales y pueden desencadenar, problemas psicológicos. Es importante que nosotros como auxiliares de farmacia y como dependientes de farmacia o farmacéuticos, regentes de farmacia, entreguemos toda la información necesaria, sobre todo en medicamentos, en relación al abuso de estos medicamentos, ¿no?, del sistema nervioso específicamente, que pueden desarrollar enfermedades. Existen muchos microorganismos o tipos de microorganismos que producen enfermedades. Los microorganismos son seres de tamaño inferior a 0,1 milímetro. Estas pueden ser vistos al microscopio, pueden estar formados por una célula o también por varias células. Por ejemplo, tenemos a las bacterias, que son organismos unicelulares procarióticos, es decir, que no tienen membrana nuclear. Tienen dos envueltas de membrana plasmática y pared celular, y algunas tienen una tercera envuelta llamada cápsula. Otras también pueden poseer flagelos. En su citoplasma hay gran cantidad de ribosomas y en una zona del citoplasma se halla el material genético. Otro microorganismo son los virus, por ejemplo, que son estructuras vivas formadas por un estuche o cubierta de proteína llamada capsida, que contiene un ácido nucleico llamado ADN o ARN, nunca los dos. Estos son acelulares, es decir, que no poseen estructura de célula, son muy pequeños, poseen funciones de reproducción y relación, pero nunca de nutrición. En el caso de las bacterias, estas se pueden dividir en monococos, ¿ya?, en vibrios, en diplococos, en bacilos, en espirilo, en estreptococos, en estafilococos y sarcinas. Esta forma va a depender de la cantidad de células por la cual está formada o también por su estructura como los espirilos. En cambio, los virus siempre van a tener esa forma como ustedes están viendo. Otro tipo de microorganismos que producen enfermedades son los hongos. Los hongos son organismos unicelulares o también llamados falso pluricelulares o también llamados eucarióticos y heterótrofos. Estos microorganismos viven en lugares húmedos sobre materia orgánica muerta. Por ejemplo, el eucariótico, que significa que son células que tienen su material genético y membrana nuclear. Los heterótrofos, que significa que obtienen energía a partir de otro organismo. En cambio, los protozoos, que son organismos unicelulares eucarióticos, viven en agua dulce, viven en el mar
y algunos en líquidos que forman parte de su organismo pluricelulares, como por ejemplo la sangre. Las enfermedades se pueden transmitir de alguna forma, por ejemplo, de contacto directo o de persona a persona. En este caso, se puede producir el contagio de enfermedades como la sífilis, la gonorrea, los hongos, la lepra, la viruela, la varicela y el sarampión. También se puede producir a través de las gotitas de agua o también de saliva, por ejemplo, cuando uno está estornudando o cuando uno está tosiendo. Esto se produce cuando una persona está con gripe, con difteria o también con tuberculosis. También es por el consumo de líquidos o comidas contaminadas, como por ejemplo la salmonelosis, que es producida por una bacteria llamada salmonela. También se produce el cólera a través del Vibrio cholerae por las comidas contaminadas o líquidos contaminados. También se puede producir a través de los insectos y otros vectores, por ejemplo la malaria, que es típica de zonas selváticas o zonas pantanosas, donde ha provocado la muerte de más de 3 millones de personas. También existe la transmisión de enfermedades por contacto indirecto, cuando uno recibe sangre o una transfusión de sangre, también por contacto con instrumentos médicos como las jeringas o el bisturí. A través de este contacto indirecto se produce el SIDA y también la hepatitis. Nuestro organismo también se defiende de algunas enfermedades, como hemos visto. Los seres superiores defienden constantemente su integridad biológica frente a estas agresiones procedentes del exterior o de nuestro mundo externo, así como del propio organismo o nuestro mundo interno. De no ser así, moriríamos como consecuencia, por ejemplo, de tumores, de infecciones bacterianas, por virus, por hongos, etc. Para que estos fenómenos de defensa se lleven a cabo, los organismos disponen de un conjunto de elementos especiales conocidos como sistema inmune. La capacidad de defensa se adquiere antes de nacer y se madura y consolida en los primeros años de la vida fuera del seno materno. ¿Qué tipo de respuesta cuenta el organismo humano? Por ejemplo, tenemos a la respuesta específica o también llamada adquirida, donde se desarrolla solo frente a sustancias extrañas. Aquí tenemos, por ejemplo, a los linfocitos, a los anticuerpos y también a los antígenos. Dentro de los otros tipos de respuesta del organismo frente a enfermedades tenemos a la respuesta no específica y en ellas tenemos a las barreras mecánicas. Esta barrera mecánica, por ejemplo, tenemos a la piel. La piel es la primera barrera de defensa frente a microorganismos. La piel está formada por células epiteliales bien adheridas. Esta bloquea la entrada entre ellas de estos agentes patógenos que quieren entrar al organismo. Como nosotros nos desprendemos constantemente de la piel, también nos desprendemos de estos agentes patógenos. Otra barrera mecánica está formada por la membrana mucosa. En la membrana mucosa se atrapan en él todas estas partículas o microorganismos que quieren entrar a nuestro organismo. La membrana mucosa las barren por medio de estos cilios, tal como ustedes ven en nuestra pantalla. Por ejemplo, el epitelio respiratorio está formado por las membranas y también por los cilios que suelen recubrir todas estas superficies. Dentro de las otras tipos de respuestas no específicas tenemos a las barreras químicas, que son secreciones bactericidas con las que cuenta nuestro organismo. Por ejemplo, el jugo gástrico, que está formado por el ácido o pectina, que puede destruir las proteínas y bacterias que ingresan a nuestro organismo a través de los alimentos. También a las lágrimas, que son lisosimas antibacteriales que se encuentran en nuestros ojos. Otra barrera química tenemos también al sudor, que está formado por sales que pueden inhibir el crecimiento bacteriano. También tenemos a los interferones o péptidos hormonales, que son producidas por células infectadas por virus y que estimulan e impiden la multiplicación de otros virus. Esto a la vez estimula la fagocitosis como mecanismo de defensa con la que cuenta nuestro organismo. El organismo cuenta con otro tipo de respuesta, como por ejemplo la fiebre. En una infección, los linfocitos que se encuentran en nuestro organismo, estas producen células que secretan pirógenos o llamados también pirógenos endógenos que estimulan al hipotálamo y reajustan el termostato a una temperatura mayor. Por eso se dice que cuando existe fiebre es porque existe una infección. Después tenemos a la inflamación. Esta inflamación puede ocurrir en respuesta a una infección. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí los capilares se dilatan, se aumenta la permeabilidad de estos capilares,
Los leucocitos invaden la zona produciendo la fagocitosis. La mezcla de patógenos, leucocitos y tejido muerto producen pus. Aquí los fluidos exudados salen al área afectada. Llegan fibroblastos que pueden encapsular el área o producir las costras, y la fagocitosis aumenta una vez la infección esté controlada. Aquí las células nuevas se producen para sustituir a las que han muerto. Después tenemos a la hipersensibilidad. La hipersensibilidad ocurre cuando el individuo reacciona frente a sustancias inocuas como el polen o cualquier otra sustancia hipersensible a un tipo de individuo. Estos originan enfermedades, ¿no?, como la alergia, el estornudo, el asma o también tos. Nuestro organismo también cuenta con una célula que nos protege contra elementos extraños y contra las enfermedades llamados fagocitos. Estos fagocitos son considerados nuestra segunda barrera defensiva que nos protege contra esas enfermedades. ¿Cuál es la función de estos fagocitos? La función es de fagocitar o tragar a estos elementos extraños, formando la vacuola fagocítica, tal como ustedes ven en su pantalla. ¿Cuáles son los pasos de esta fagocitosis? Dentro de los pasos tenemos la formación de pseudópodos o brazos que rodean, que tragan y que digieren a estos elementos extraños, formando la cola digestiva, tal como ustedes ven en la parte inferior. Pero ¿qué elementos extraños tragan estos fagocitos? Tragan, por ejemplo, a microbios, a células muertas transformadas en cancerosas y también a células anormales. Estos son los fagocitos, que son células protectoras del organismo que nos protegen contra elementos extraños y contra las enfermedades. ¿Qué tipo de tratamientos existen contra las enfermedades? Tenemos dos tipos de tratamiento. Uno de ellos es la sueroterapia. Esta consiste en introducir en el organismo enfermo los anticuerpos producidos por el contrario, por un microbio específico, por otra persona o también por un animal. Estos anticuerpos denominados sueros son idénticos a los que fabrica el propio organismo. También tenemos la quimioterapia. La quimioterapia se basa en la administración de medicamentos que pueden ser microbicidas, donde su modo de acción consiste en destruir a los microbios. También pueden ser microbiostáticos, que impiden su reproducción. Aquí lo más importante, por ejemplo, tenemos a los sulfamidas y también a otros antibióticos específicos. Algunos antibióticos son de amplio espectro, es decir, que se muestran activos frente a muchos tipos de microbios. Otros son de espectro reducido, ya que actúan solamente sobre un grupo concreto, no, de microbios. Algunos medicamentos matan a los microorganismos o microbios, otros impiden que se reproduzcan, otros hacen que los productos tóxicos que fabrican estos microorganismos no nos hagan daño. También hay medicamentos que evitan los efectos de la infección sin eliminar o atacar al microbio. Por ejemplo, los que se toman contra la gripe, que no afectan al virus y nos evitan parte de las molestias, incluso pueden salvar la vida de muchas personas delicadas. Estos son los dos tipos de tratamiento contra las enfermedades. Existen varios mecanismos de acción de algunos antibióticos contra estos microorganismos. Por ejemplo, en su pantalla tenemos a un microorganismo con todos sus componentes celulares, como membrana celular, ribosomas y núcleo. Estos medicamentos actúan sobre esos componentes, como por ejemplo los medicamentos que actúan sobre la síntesis de la pared celular, tratando de destruir su pared para que puedan eliminar a estos microorganismos. Por ejemplo, la cicloserina, la vancomicina, la ristocetina, bacitracina, penicilina, las cefalosporinas y la cefamicina. Existen otros medicamentos que actúan sobre el metabolismo ácido fólico del microorganismo, como el trimetopin y las sulfamidas. Hay otro tipo de medicamentos que actúan sobre la membrana celular, como la polimixina y la colistina. También tenemos a otros medicamentos que actúan sobre la síntesis y replicación del DNA, como la novovicina, el ácido nalidíxico o ácido oxolínico, y también otros medicamentos que actúan sobre la polimerasa de la RNA, como la rifampicina. También tenemos a medicamentos que actúan sobre la síntesis proteica, tratando de evitar su alimentación, como la tetraciclina, la estreptomicina, kanamicina, gentamicina, tobramicina, neomicina y espectinomicina. Y por último tenemos otros medicamentos que actúan sobre la síntesis proteica, como la eritromicina también, el cloranfenicol, la clindamicina y la lincomicina. Estos son algunos tipos de mecanismos de acción de algunos medicamentos antibióticos
¿no?, que actúan sobre los microorganismos.